Hola, muy buenos días. Esta es la actividad integradora del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil y vamos a hacer un video describiendo los temas que vimos en este parcial. Ok, sin más que decir, podemos empezar por la actividad de las empresas mercantiles, que esta actividad nos sirvió bastante porque primero que nada vimos que el tipo de empresa tiene que estar descrito como una sociedad mercantil anónima o el tipo de sociedad que sea, el tipo de tamaño por sector, que en este caso en la actividad que hicimos yo hice el ejemplo de una actividad del tamaño del sector de comercio y en esta actividad desarrollamos lo que es el trámite y el proceso de dar de alta una empresa mercantil. Y esto se define por los puntos que desarrollamos en la actividad. Como podemos ver que la, la descripción de los socios, como el número de socios, qué cantidad de socios habrá, los nombres de ellos, su domicilio, su nacionalidad y la aportación que dan cada uno hacia el capital de esta sociedad mercantil anónima. Eh, y esto se estipula durante momentos previos a la dada de alta de la misma empresa. También el tipo de sociedad y su objeto y su razón social, su domicilio, el domicilio de la empresa en este caso, y quién será el encargado de la administración y todas las demás pautas a seguir. También podemos ver en la siguiente actividad que vimos los procesos para la construcción de una sociedad mercantil, que fue en la actividad 6, que los pasos a seguir son varios, pero son importantes todos. Se empieza por la solicitud de relaciones exteriores, aunque parezca increíble y la empresa no tenga ninguna intención de tomar un comercio externo al país, tiene que hacer una solicitud y llenar la misma con la solicitud de relaciones exteriores. También se tiene que hacer una protocolización del acta constitutiva ante un notario o un corredor público, una inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT, para hacer las aportaciones de los impuestos. También se tiene que hacer un aviso notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Esto es un paso muy importante, ya que se tiene que hacer énfasis ante el registro público y, y que quede bien cimentada la empresa y el contrato de la misma. Una inscripción ante la Tesorería General del Estado, lo cual se tiene que dar una aportación, un pago del mismo, una solicitud del uso de suelo ante el gobierno del Estado. Una cosa muy importante que es general de una sociedad mercantil, se tiene que inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. También el trámite de la Secretaría de Salud. Eh, También podemos ver que el contrato de institución bancaria para los depósitos del SAR y el Infonavit y los Afores. La inscripción mixta de seguridad e higiene ante la Secretaría del Trabajo es un paso importante. La inscripción de comisión mixta de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría de Trabajo y el trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y todo esto al final se concluye con la formación del sindicato. Pero bueno, podemos concluir bien, podemos concluir de esta actividad que ya sabemos los pasos que hay que tener para la creación de una sociedad mercantil, de una sociedad anónima, este, y a qué organizaciones acudir, como el Seguro Social, como el Infonavit, como la Secretaría de Servicios Exteriores, la Secretaría de Administración Tributaria, todo ese tipo de organizaciones o instituciones que rigen nuestro sistema financiero y civil. Hay que, hay que poner el énfasis en cada uno de ellos para que
nuestra sociedad mercantil esté bien cimentada. Y esto hay que aplicarlo también para la vida real cuando tenga un sentido mucho más profundo para los negocios que queramos abrir en algún futuro o alguna sociedad que queramos también crear con algunos otros socios o etcétera. Dando concluido este tema, podemos pasar al siguiente, que son los sujetos del derecho mercantil. En esta actividad vimos eh, cómo en el artículo 3 del Código de Comercio se reputan el derecho de los comerciantes. Eso significa que las personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Otro, Otra cosa más es que las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Eh, Esto se reputa en el derecho de comerciantes. También puedo mencionar que en el Código de Comercio hay 4 obligaciones del comerciante. Esto lo menciona el artículo 16, ya que todos los comerciantes por hecho de serlo están obligados, uno, a la publicación por medio de la prensa de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y su oportunidad de las modificaciones que se adopten. 2. A la inscripción del registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben de hacerse notorios. 3. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Y 4. Al conservar la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Estas son, según nuestro Código de Comercio, las 4 obligaciones del comerciante. Ahora, hablando un poco, haciendo el énfasis entre la diferencia de las empresas mercantiles, podemos ver la diferencia entre la denominación social y la razón social. Perdón que me retrocedo otra vez a este tema, pero se me hizo un punto importante que hay que destacar. Y una de las principales diferencias se encuentra en el nombre de la empresa, ya que adopta también el tipo de sociedad que ésta sea, ya que la razón social hace referencia a aquellas empresas que adoptan como nombre legal los nombres o apellidos de los socios de la empresa. Por ejemplo, un ejemplo podría ser Fernández y Asociados, que es mi apellido. Pero la denominación social no hace referencia a esto. Esto hablamos del nombre de la empresa y este puede ser inventado y más dirigido al público en general. Y esto también hace referencia con las sociedades limitadas o anónimas. Pero sí, todo se resume en el nombre como principal diferencia. Eh, Ejemplos de las empresas mercantiles, podemos ver que eh, cualquier empresa que pueda contar con todo lo necesario para ofrecer productos y ser una sociedad mercantil, como es el caso de, por ejemplo, los bancos, Banamex, Bancomer, Soriana, que ofrecen distintos tipos de servicios eh, para los clientes. Eh, También podemos mencionar 2 instituciones a las que hay que registrarse siendo una sociedad mercantil. Podemos decir que ante el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Podemos también mencionar los tipos de comerciantes que existen, y los 2 tipos de comerciantes son los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Disculpe. Los individuales son aquellas personas naturales que ejecutan actos de comercio masivo, sí, pero siguen siendo personas o comerciantes individuales. Los comerciantes sociales es una entidad formada por una o más personas que realizan un contrato en el cual los socios estipulan un común en determinados bienes o actividades con fines de lucro. Esto es un comerciante social. Hablando respecto a la administración de una sociedad y la diferencia que ésta tiene
de un administrador único y un consejo de administración, podemos ver que el consejo no tiene que estar formado por socios de la sociedad, ni los socios tienen derecho a estar en el mismo. No obstante, si los consejeros son además socios, no deben olvidar que su papel es el defender los intereses de la sociedad en su conjunto, no los suyos propios. Tanto los miembros de la comisión ejecutiva como los de los consejeros delegados que se nombren deberán de ser miembros del consejo de administración y de su nombramiento y la delegación de las facultades deberán de ser inscritos ante el registro mercantil, la presentación de la correspondiente escritura pública. Y el administrador único representa un poder casi ilimitado en la empresa, pero conlleva también unas obligaciones, unas responsabilidades que incluso pueden afectar al patrimonio personal del intercambio y tener consecuencias penales. El administrador único es el representante de la sociedad y por tanto actúa en su nombre tanto para realizar transferencias como para efectuar inversiones, adquisiciones o otro tipo de actividades económicas como para cualquier otra iniciativa o decisión trascendente que adopte la sociedad. También se me hizo importante recalcar que cuál es el capital mínimo para la creación de la sociedad anónima e investigando acerca de esto vimos que el mínimo de capital es de 50,000 pesos, las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de acciones. Ok, dando paso al nuevo tema que son las sociedades irregulares y sus consecuencias jurídicas, podemos ver que el problema de las sociedades irregulares, como lo dice el artículo 119, esta dispone de las sociedades mercantiles deben constituirse en la escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. La experiencia enseña que estas formalidades se cumplen normalmente en el sector de las sociedades de capitales y anormalmente en el sector de las sociedades de personas. La gran mayoría de las sociedades mercantiles de personas son en efecto sociedades irregulares. En sentido propio, la irregularidad, disculpen, no es un problema de forma, sino de publicidad. El contrato de sociedad mercantil que no haya documentado en escritura pública no es irregular por faltarle la forma, sino por faltarle la inscripción en el registro mercantil, ya que de acuerdo con el principio registral de titulación pública, solo los documentos públicos y oficiales tienen el acceso al registro mercantil. Se trata pues de determinar que en efecto es que hay que anudar a la falta de inscripción la sociedad, la sociedad irregular es sociedad no inscrita. Así planteado el problema, las sociedades han de ser de alguna medida distintas para las sociedades de personas, en las que la inscripción es declarativa, y las sociedades de capitales, respecto a las cuales la inscripción es constitutiva. Son muy pocos los casos en los que los socios otorgan la escritura pública notarial que contiene los estatutos sociales de una sociedad anónima o limitada y no inscriben en el registro mercantil dicha escritura. Por tanto, las sociedades anónimas o limitadas no son inscritas normalmente, son las sociedades de formación. Bueno, pues sin más que decir, podemos concluir esta actividad ya que hablamos acerca de los sujetos del derecho mercantil y vimos acerca de cada uno de estos sujetos, las sociedades mercantiles y los tipos de características de cada una de las sociedades mercantiles, los elementos y conceptos fundamentales del contrato de sociedad y las sociedades irregulares y sus consecuencias jurídicas. Con esto podemos concluir la actividad integradora de este parcial y sin más que decir, muchas gracias por ver este video.